Escucha Conectados, episodio 43, temporada 4, con el fundador del Partido Libertario de Honduras, Ilish Calix, moderado por la periodista Marilyn Méndez. Elimina los 5 tipos de dolor con Iboprodol Ultra, fórmula única. Hola, bienvenidos a Conectados, su podcast de Radio América, siempre disponibles en todas las plataformas de podcast, Spotify, Google Podcast, YouTube Podcast, también en Deezer, y estamos en nuestra página web www.radioamerica.hn. Le damos la bienvenida, miren qué interesante hoy el invitado que tenemos esta semana. Le damos la bienvenida a Ilish Calix. Él es el presidente del Partido Libertario de Honduras. Bienvenido, Ilish. Gracias, Marilyn. Saludos al público. Es un placer estar aquí con ustedes y para conversar de realidad nacional. Pues les comento que Ilish tiene una gran comunidad en redes sociales, principalmente en X. Un comentario del Partido Libertario o de Ilish pues es viral en minutos. ¿A qué se debe este? Cuénteme. Afortunadamente hemos alcanzado la credibilidad, y cuando digo hemos es porque somos una comunidad de libertarios. Por ahí tenemos a Marta Lastra, tenemos a Alex Campos, tenemos a Janet Mejía, a Janet Ramírez, perdón. Somos un equipo de gente que queremos decirle a Honduras que las cosas que están pasando no están correctas, que tenemos más de 60 años de vivir, 200 años prácticamente de vivir, la gente aprovechándose de la política para generar beneficios personales y de grupo. Ha llegado el momento que la sociedad de Honduras entonces despierte, y claro, hay una necesidad de liderazgos nuevos, con la gente diciendo la verdad. Entonces por eso es que la gente reproduce y comenta lo que nosotros comentamos. Sí, con ningún miedo, ningún temor, ustedes realizan comentarios bien fuertes. Así debe ser, la sociedad está ávida de la verdad. Y pues por ahí hemos utilizado un poco la forma de hablar de Javier Milei. Quien no conoce a Javier Milei, y no es un tema de falta de respeto. Por ahí leía a una persona, al amigo Lester Ramírez, que hablaba del tema sobre todo de la violencia en la política y el lenguaje. Pues los hondureños hablamos como hablamos y tenemos que decir las cosas como son. Javier Milei la vez pasada decía que el lenguaje políticamente correcto lo inventaron los políticos para que no se les critique. Entonces, si el hondureño quiere escuchar que se le diga las cosas como son, y como hablamos en la pulpería, en el mercado, en el supermercado, los libertarios tenemos la ventaja de que no tenemos hipoteca con nadie, podemos decir las cosas como se nos ocurre. ¿Qué significa un libertario entonces? Libertario es ser una persona que no tiene hipotecas políticas, es una persona que cree en el desarrollo personal, en el desarrollo individual, en beneficio de la sociedad. Somos personas que creemos que debe existir un estado mínimo, porque al final en Honduras, por ejemplo, tenemos 250,000 empleados públicos, de los que están registrados en el servicio civil. 250,000 de personas que se llevan el 30% del Tesoro Nacional. Y de ahí tenemos ministros, directores, viceministros y toda la cartada de empleados públicos que tenemos ya en temas de mandos medios y mandos superiores, que al final entonces lo que sucede es que están consumiendo el presupuesto nacional y la gente sigue viviendo igual. Entonces ese tipo de cosas debe cambiar. Los libertarios creemos en eso, creemos en la inversión en la propiedad privada, en la defensa de la propiedad privada, porque es el único vehículo. A la gente se le olvida que es la propiedad privada, la empresa privada, y lo que nosotros pagamos con nuestros impuestos, lo que mantiene al gobierno. El gobierno no produce plata. Lo que hacen es imprimir y generar inflación, imprimir dinero, imprimir circulante, y eso genera inflación. Pero al final somos los privados los que mantenemos al gobierno. Sí. ¿Y cómo ustedes han logrado unirse en este proyecto? Hay gente, hay muchos seguidores, yo lo veo en redes sociales, pero ¿se reúnen constantemente? Todavía no tenemos frecuencia de reuniones, sin embargo, ahorita que estamos en el tema de la recolección de firmas para la inscripción en el CNE, cada vez que visitamos una ciudad que se está llevando a cabo este proyecto de recolección de firmas, tenemos la oportunidad de intercambiar. Nuestro nicho es redes sociales, por ahí se mueve el mundo ahora, entonces estamos constantemente reunidos. Quizás la membresía no está oficialmente inscrita en este momento todavía, sin embargo pueden ver en redes sociales que de repente una publicación puede alcanzar hasta 150,000 reproducciones, porque la gente coincide en que lo que estamos haciendo o lo que podemos llegar a hacer es lo que puede cambiar el rumbo del país. Sí. Usted se identifica como anticomunista, ¿verdad? Así es.
¿Qué experiencias ha tenido con estos gobiernos? Bueno, mi nombre lo dice todo. Yo llevo el nombre de Vladimir Ilich Ulyanov, que es el padre del comunismo. Por 20 años de mi vida yo milité en las filas de la izquierda. Desde la secundaria, pasé por la universidad, por la Fuerza Universitaria Revolucionaria, fui candidato a diputado por Unificación Democrática en 2005. Entonces yo conozco exactamente qué es lo que pasa. Fui miembro del Bloque Popular, de la Coordinadora Nacional de Resistencia, o sea, conozco a los sindicatos, conozco a los sindicalistas, sé quiénes están en el poder por parte del Libre, los conozco, de dónde vienen y quiénes han sido. Y en esa medida entonces, por eso me declaro anticomunista, porque esta gente son unos farsantes. Yo los conozco desde que ellos eran jóvenes y desde que yo era pequeño. Entonces al final yo sí puedo decir con conocimiento de causa que son unos farsantes. Sí. Ilich Kalix entonces no es un aparecido ahí en redes sociales y que quiere formar un nuevo partido. No, definitivamente no. Lo que pasa es que mi participación política siempre ha sido tras bambalinas, como se conoce en el medio artístico, siempre ha sido de escritorio, siempre ha sido estratégico, siempre ha sido de capacitación, de organización y todo lo que tiene que ver con la administración de un partido político, con creación de corrientes, con creación de estructuras a nivel nacional. Entonces, ha sido participación tanto en expresiones de izquierda como en expresiones de derecha. Sin embargo, darse cuenta que el colectivismo, que es lo que prima en los partidos de Honduras y en Latinoamérica en general, y para que le quede claro al público, colectivismo es la utilización de un partido político o un medio político para mantener a la gente en pobreza prometiéndole que va a haber prosperidad, pero al final solo lo utilizan para seguir en lo mismo. Entonces no soy un novato en la política. Sin embargo, ya llegó el momento de pasar al frente y decir, necesitamos traer al país una fuerza política que cambie todo. Sí. ¿Y qué tal su experiencia en la UD? Ahora casi desaparecido. La verdad es que la UD siempre fue desaparecida. Infortunadamente, los liderazgos que tenía la Unificación Democrática en ese momento tenían sus espacios de expresión limitados y cuando había cuotas de poder, pues también ellos tenían sus nichos ahí para poder beneficiar a su propia gente. Entonces por eso digo que al final la izquierda y la derecha son exactamente lo mismo, porque lo que beneficia son a sus amigos, familiares y camarillas. El discurso al final es qué es lo que vendo. Por ahí la derecha timorata y corrupta de Honduras y de Latinoamérica ha permitido que estos falsos mesías que han surgido en la izquierda en todo el continente y el mundo en general, la gente entonces vaya creyendo, y por ahí hubo una corriente en los 70s de un filósofo de izquierda apellido Gramsci, que lo que dijo fue que la izquierda ya no podía darse el lujo de subir a las montañas con AK-47 y andar matando gente, pero que había tribus desplazadas en las sociedades y sobre todo en las urbes, la gente del grupo LGBTQ, el movimiento feminista, o sea, todos los movimientos que se sentían desplazados en la sociedad. La izquierda aprovechó entonces para traerlo y comenzar a alimentar un imaginario y a comenzar a crear estructuras de tal manera que esta gente pudiera tener espacio, y eso lo convirtieron en un disfraz de izquierda, un disfraz socialista, y al final eso es lo que se vende. En el día lo único que existe hoy es autoritarismo versus libertad. Nosotros estamos del lado de la libertad. Sí. Sobre estos grupos que usted menciona, los vemos actualmente en Libre. Pero ¿cómo les ha ido? Las promesas que le hizo tanto a las mujeres como a los grupos organizados, ya sea gay, lesbiana, trans, al final lo que han tenido nada más es darles un trabajito en el gobierno, que eso es lo que los colectivistas hacen, darle trabajo a la gente para mantenerla engañada, le dan un sueldo y por ahí entonces ya le reclaman la calle, y quedan muy pocos entonces, salvo algunos grupos organizados de mujeres, por ejemplo, como el Centro de Estudios de la Mujer, que son de los que siempre salen a reclamar. Acabamos de tener una experiencia, por ejemplo, con los afrodescendientes, que el día que se conmemora la llegada de los afrodescendientes a Honduras, no los quisieron recibir en la presidencial, hicieron su marcha hacia el Congreso Nacional, allá llegó Mel Zelaya, y, por ejemplo, el tema de la propaganda, que hace mucho de eso en redes sociales, publicaron un video donde llega Mel Zelaya, se siente y lo comienzan a saludar. Sin embargo, la persona que está filmando el video le está diciendo: ¿dónde está la presidenta? Nosotros las mujeres votamos por la presidenta y no necesitamos que usted esté aquí. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de qué es lo que uno ve y cómo lo puede interpretar. Sí, pero ese video el gobierno lo publicitó, incluso a los medios llegó,
que él se presentó en los bajos del Congreso y se estaban saludando, incluso hasta un masaje le hicieron. Correcto, pero bueno, en mi perfil pueden encontrar el video original de unas personas afrodescendientes que ahí justamente se le está reclamando al asesor presidencial que por qué no está porque primero la presidenta no lo recibió de la casa presidencial por estar en un evento con los militares. No digo que sea malo que esté en un evento con los militares, sin embargo, si tan efectivo es su asesor, porque no en la agenda se le preparó a la presidenta para que pudiera recibir a los afrodescendientes en casa presidencial, porque al fin y al cabo también ellos la han apoyado en su gestión y la apoyaron durante la campaña electoral. Sí, exacto. Bueno, y usted cree en la política, definitivamente, si no estuviera con este proyecto de este nuevo partido. Pero ¿qué han sido de usted en los gobiernos anteriores? Aparte de ser miembro de UD, ¿activó en algunos otros partidos? Quizás en algún momento un par de amigos, tanto el Partido Nacional como el Partido Liberal, ayudarles a crear sus estructuras de candidatura y por ahí ayudarles al tema de mesas, porque al final el tema de mesas de interés ciudadano, no interés partidario ni particular. Sin embargo, yo nunca he sido parte del gobierno, nunca he trabajado en el gobierno, y la verdad es que los libertarios también creemos que no debería existir el tema de que la gente esté interesada en trabajar en el gobierno, porque se debe dejar a la sociedad que se desarrolle y tener un estado mínimo que vele por la seguridad de la gente, que vele por que los sistemas de salud y los sistemas educativos funcionen, porque vele porque los contratos que hay entre ciudadanos al cabo se respeten, y eso es lo que deberíamos tener como gobierno. Entonces mi participación fuera de Unificación Democrática y las estructuras estudiantiles en las que he participado, hasta ahora nuevamente vuelvo a activar. Salvo un breve espacio que tuve con el general Romeo Vázquez Velázquez en su partido de Alianza Patriótica, por ahí les ayudé a hacer un análisis de resultados de las elecciones anteriores en ese momento, y cómo estructurar una campaña que les pudiera dar pues, cierto nivel de participación y visibilidad. Sí. Partidos nuevos prácticamente. Partidos nuevos prácticamente, aunque hay que mejorar el tema de las ideas, hay que traer nuevas ideas, y no es que las ideas libertarias sean nuevas, sin embargo el redescubrimiento del libertarismo se está dando en el mundo, y por ahí Nayib Bukele y Javier Milei le están dando mucho impulso a ese conocimiento. Ahora que Elon Musk, por ejemplo, ha conocido de Javier Milei, está impulsando mucho también el tema de las ideas de la libertad, inclusive dentro de su red social. Entonces eso al final es lo que nos mueve a nosotros para generar esta conciencia, la comunicación y generar un nuevo partido político que le pueda permitir a la gente tener una expresión en libertad. Sí. Bueno, y con estos ejemplos que usted ha puesto, ya nos ha quedado claro que no se necesitan grandes plataformas políticas para lograrlo. Así es, y infortunadamente, y yo la vez pasada también lo comentaba en la red social X o Twitter, para quien la quiera seguir llamando Twitter, que los políticos tradicionales de este país deberían acercarse mucho a la gente que estamos haciendo las cosas diferentes, porque ahora hay formas diferentes de hacer las cosas. La conciencia de la gente y la forma en que se absorbe conocimiento ha cambiado. Bueno, este podcast es un ejemplo de cómo la comunicación ha cambiado, porque antes bastaba, por ejemplo, nada más con el tema de escuchar la voz. Sin embargo, ahora a la gente también le importa mucho el tema de la imagen. Y todo este tipo de variantes de comunicación que existe en el mundo ahora, y las redes sociales han cambiado también el tema de la comunicación tradicional, debe servir entonces para comunicar ideas. Si bien es cierto, yo critico mucho este gobierno y lo que se ha hecho en gobiernos anteriores, pero también la página del Partido Libertario es la que propone, la organización como tal, la estructura organizativa como tal, es la que propone qué es lo que vamos a hacer, siendo gobierno o siendo cogobierno. ¿Y algunos ejemplos de este proyecto que nos pueda compartir? Lo mencionaba hace un momento, el tema de, por ejemplo, en El Salvador se redujeron de 120 diputados, creo que eran, a 60. En Honduras tiene que suceder lo mismo. Nosotros tenemos 257 diputados a los que les pagamos constantemente por no trabajar. Y cuando llegan al hemiciclo van a seguir o negociaciones previas que se han realizado con jefes de bancada o entre líderes políticos, o a presentar cosas absurdas como el día de la papaya, el día de la guayaba, el día de la rosquilla, el día que dejó de llover, que es el 1 de mayo, o sea, una serie de cosas absurdas que le estamos pagando a 128 personas para que a 256 personas, más los asesores que tienen, más
O sea, y hablando de esto específicamente del Congreso Nacional, del Poder Legislativo. Por ahí tenemos el Poder Ejecutivo. Somos uno de los países más pobres de Latinoamérica con la mayor cantidad de estructuras ministeriales en el mundo. Y esto lo que significa nada más es ir creando un elefante que lo que hace es nada más contratar los amigos, la familia, los activistas y estar peleando entonces quién pone más o quién pone menos gente, decirle a los diputados para hacer presión para contratar su gente. En fin, al final se vuelve un aparato estatal enorme que lo único que hace es consumir el presupuesto nacional y lo que nos obliga entonces es a conseguir préstamos a nivel internacional para poder entonces medio hacer. Entonces una de las propuestas principales del movimiento libertario a nivel internacional es tener gobiernos limitados y reducidos para que la gente se pueda desarrollar. ¿Por qué se incrementan los impuestos? Porque el Estado y el gobierno necesitan cada vez más plata para poder mantener lo que están haciendo, contratando miles y miles y miles de personas, cientos de miles de personas, para mantener sus estructuras partidarias vivas y al final darle a los pobres migajas para que los mantengan en el poder. Eso debe cambiar entonces. Con que reduzcamos, por ejemplo, el impuesto sobre la venta de un 15 a un 10%, ya sacamos de la pobreza 500,000 de personas en un mes. Porque es devolverle la plata a la gente, porque es devolverle poder adquisitivo, porque es devolverle a la empresa privada la capacidad de contratar más gente, porque le da la capacidad al emprendedor de poder expandir su negocio, de tener una sucursal, de poder mantener a su propia familia, inclusive, de poder consumir lo que otros emprendedores están haciendo el esfuerzo por llevar a cabo. Entonces, reducir impuestos o desaparecer impuestos para nosotros es fundamental para devolverle a la gente la capacidad de ser próspera y de tener el dinero en su bolsillo para tomar las decisiones. Sí, sobre el ejemplo de presidentes libertarios, pues en Honduras el que más conocemos es el de Argentina, ¿verdad? El nuevo gobierno. ¿Llegaron con un partido grande o así empezaron? Y la particularidad de Argentina es que ellos pueden inscribir partidos a nivel federal. No necesariamente tiene que ser a nivel nacional. Ya la Libertad Avanza, que es el partido con que Javier Milei llegó al poder, está haciendo su inscripción a nivel nacional. Sin embargo, podemos decir exactamente lo mismo. Las conversaciones comenzaron en redes sociales con Agustín Laje, con Axel Kaiser. Ellos comenzaron con Javier Milei a hablar sobre el tema de la batalla cultural, toda esta Agenda 2030 de meter la educación sexual y transexual en las escuelas y los niños, de ir dejando a un lado, por ejemplo, las tradiciones religiosas, cualquier expresión religiosa que pudiera tener el país o la sociedad. Por ahí entonces fueron introduciendo todos estos temas para poder hablar con la gente. Luego vino el tema de la economía y por ahí entonces ya comenzó la inquietud de llevar una participación política para poder entrar. El fenómeno barrial, como mismo Javier Milei lo dice, se fue a los barrios, a las plazas a hablar con la gente. La juventud fue la que al final le dio el impulso al movimiento libertario de Argentina y esa misma juventud es la que está impulsando en toda Latinoamérica las expresiones libertarias. Por ejemplo, nosotros somos parte de la Alianza Libertaria Iberoamericana y somos parte de la Alianza Libertaria Internacional. Son dos organizaciones que están aglutinando todo el esfuerzo libertario en el continente y fuera del continente para que podamos tener una sola propuesta y podamos desarrollar entonces lo que 100 años de socialismo y socialdemocracia no han logrado. Sí. Ya está bien organizado entonces. Definitivamente porque parte de lo que nos gusta a los libertarios es hacer una oferta a la nación y a la sociedad de cualquier país que valga la pena y que sea organizada. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando en los temas de economía, cómo mantener el déficit fiscal, cómo podemos mantener el tema de la inflación controlada, cómo podemos quitar impuestos. Si ustedes ven, por ejemplo, el presupuesto de la nación, las primeras 4 páginas se basan nada más en impuestos, o sea, de dónde viene el dinero, y son 4 páginas completas de todos los impuestos. Entonces, una nación, ¿cómo se va a desarrollar? Porque al final, si estos impuestos fueran invertidos en la gente, no regalados, porque a ver, el asistencialismo genera pobreza también. Si la gente ya vive de la remesa y vive del bono que le da el gobierno, se pierde el valor de construir, el valor de emprender, el valor de trabajar. Si a la gente todo se le está dando regalado, ya viene el tema de las remesas, ya viene el tema de los bonos del gobierno, entonces al fin, pero ¿a quién le cuesta ese dinero?
¿Quién paga? ¿Quién paga esa plata? Al fin y al cabo, las remesas son el producto de gente trabajando fuera del país, que también paga impuestos allá, que paga por enviar dinero a Honduras, y al final esa plata se convierte infortunadamente en ocio, en dinero de consumo nada más, y no es reinversión. ¿Cómo le cambiamos a la gente la percepción para que pues, tengo emprendimiento? Pero de todos modos la gente dice, pero si pongo mi emprendimiento tengo que pagar este montón de impuestos. Entonces los libertarios creemos que la sociedad debe tener la capacidad para producir bienes y servicios y quedarse con la mayoría de esa plata. Porque de todos modos, si solo sirve para que se lo roben, ¿por qué pagar estos impuestos? Sí. Bueno, vimos también en Argentina, tras el gane de Milei, que hubo grupos, me imagino que era la oposición, protestas y todo lo demás en contra de algunas reformas que él estaba implementando. Claro, la izquierda tiene 20 años de estar gobernando en Argentina. Y se ha creado ahí entonces, justamente lo mencionaba en este minuto, el tema del asistencialismo. Entonces, una serie de gente parasitaria, parasitando y parásitos del gobierno, que vivían de remesas del gobierno mensualmente, con tal de estar apoyando a la gente en el poder. Entonces, ese es el tipo de cosas. Todavía hay ese tipo de expresiones en Argentina. Ya sucedió una nueva manifestación, como 100.000 personas, porque están resintiendo que ahora tienen que trabajar. Afortunadamente, las decisiones económicas que el gobierno y el equipo de Milei están tomando sí está permitiendo que haya un superávit. Por ejemplo, desde hace 20 años no existía un superávit en el gobierno porque se habían dado plazos fantasmas. Ahora en el Seguro Social nos estamos dando cuenta de plazos fantasmas. En todo el gobierno hay, no se engañen. Pero en Argentina se eliminaron todas las que no existían porque solamente era gente cobrando sueldos sin trabajar. Entonces, corregir ese tipo de cosas sí lleva tiempo. Sin embargo, afortunadamente, Milei tiene un gran equipo con el que está trabajando y están haciéndolo rápido. En El Salvador ha sucedido exactamente lo mismo. Nayib Bukele ha aplicado la agenda libertaria. Y ¿Es un libertario Bukele también? Él no se considera, no lo expresa como tal, pero si nosotros vemos lo que conocemos realmente la agenda libertaria, que es reducir el gobierno, la seguridad de la gente, generar empleo, generar seguridad, mejorar el tema de la economía, eliminar impuestos y traer inversión extranjera. Al fin y al cabo, él está haciendo los 7 puntos y en 5 años El Salvador ha tenido un salto cuántico y nosotros hemos retrocedido 20 años. Elimina los 5 tipos de dolor con Iboprodol Ultra. Fórmula única. Y ahí nomás El Salvador. Aquí nomás El Salvador. Sí. ¿Cuánto podemos hacer nosotros que tenemos más recursos, tanto humanos, como recurso económico, como recurso, tenemos 2 océanos, tenemos ríos, tenemos valles, tenemos montañas, tenemos tantas cosas que podemos hacer que si nosotros aplicáramos la agenda libertaria como lo está aplicando El Salvador, por ejemplo, en 5 años tendríamos salto cuántico. Sí, es admirable que hemos visitado El Salvador antes de Bukele y ahora con Bukele sabemos de la diferencia. Un país con muchos problemas de seguridad. Y nosotros también, y mucho de lo que ha sucedido también en Honduras es que esa gente saliendo huyendo de El Salvador se han venido al país, y el mismo Nayib Bukele lo dice: si el gobierno no resuelve el tema de la delincuencia es porque está coludido con él. Y colusión, y que no se tome lo que estoy diciendo, que la gente que está en el gobierno son parte de la estructura, pero permitirle que operen a una estructura criminal al final te convierte en cómplice. Sí. Bueno, y volviendo al tema de Milei, vimos cómo en Honduras han nacido nuevos seguidores, ¿verdad? De esta sería ideología, libertad sería. Al final es un ideario, son las ideas de la libertad. Y sí, afortunadamente, por lo vocal y lo visceral que es Javier Milei, mucha gente se ha dado cuenta entonces que son las ideas libertarias. A mí me preguntaban, por ejemplo, bueno, ¿cuándo empezaste vos con ese tema de las ideas libertarias? Hace 10 años, cuando inclusive yo empecé escuchando a Gloria Álvarez en Guatemala. Ella ha sido defensora, ella es más proclive hacia el progresismo, a ser libertaria progresista. Sin embargo, yo comencé con ella escuchando el tema de la libertad, de las ideas de la libertad, y pude entonces conocer a Agustín Laje, a Javier Milei, a Axel Kaiser, a Humberto Huerta de Soto y a toda la gente, a todos los filósofos actuales de las ideas de la libertad, y poder entonces traer al país. Obviamente no soy una persona que
me lo saqué de la manga, sino que ha sido una década de estar estudiando y analizando y que es cómo podemos tropicalizar para que Honduras funcione este tipo de cosas. Afortunadamente hoy en día la gente puede tener la referencia de Javier Milei y de Nayib Bukele para entender qué es lo que pasaría si aplicáramos una agenda libertad. Entonces tenemos esa fortuna que no la tuvieron ni Bukele ni Milei, sin embargo nosotros ya podemos tener una referencia, decirle a la gente muy fácil qué es lo que queremos hacer desde Salvador, de Argentina. Sí. ¿Hemos tenido algún candidato alguna vez aquí en Honduras con esas ideas? Infortunadamente no. Nunca. No, por lo menos en el pasado no. Por ahí mi amigo, y cuando digo mi amigo, que no vayan a decir que soy nacionalista, yo respeto mucho el Partido Nacional y todas las estructuras son perfectibles, pero mi amigo Chano Rivera, somos amigos de hace tiempo, sin tener que ver con temas de política, también él quiere comunicar de la forma que lo hace Javier. Sin embargo, Honduras no necesita un Javier Milei, ni necesita un Nayib Bukele. Cada uno tiene su forma de hacer las cosas. Lo que necesitamos es aplicar las ideas de la libertad. Entonces, por ahí copiar los modelos o la forma de comunicar, se puede caer en un error y no lo hagan. Si quieren comunicar las ideas de la libertad, estudienlas, analícenlas. Y no somos los libertarios, o como tal, como el Movimiento Libertario de Honduras, o Partido Libertario de Honduras, los propietarios de las ideas de la libertad. En la medida que más gente las repita, nosotros nos damos por satisfechos. Sin embargo, no copien personalidades que no tienen, porque al final más bien ponen en ridículo las ideas de la libertad. Entonces cualquiera tiene la libertad de comunicarlas, sin embargo, desde su propia perspectiva, su propia personalidad, y para que los convierta al final en un monigote. Sí. Es un movimiento mundial. Es un movimiento mundial, está tomando mucha fuerza. Por ejemplo, en España está Vox y también hay un partido libertario. En Italia está la primer ministro Meloni, también aplicando la agenda libertaria. Coincidieron con Javier Milei en un espacio de Vox en España hace un par de años. Y hay varios países ya también en Europa que están conquistando espacios para poner en práctica las ideas de la libertad. Por ahí Trump recibió muy bien en la convención conservadora de Estados Unidos a Javier Milei. Por ahí estuvo Nayib Bukele también acompañándolo. Por ahí también estuvo Abascal, que es el presidente de Vox en España. Entonces sí se está convirtiendo en un movimiento mundial, porque después de un siglo de socialdemocracia ya es necesario que la gente vuelva a vivir en libertad. Sí. ¿Y qué pasa con esas personas en redes sociales que menosprecian el crecimiento de estos movimientos y se burlan? Yo he leído ahí, dicen, ¿y este partido dónde salió? ¿Y este quién es? Le dicen a usted. Infortunadamente, en Latinoamérica y en Honduras sobre todo se ha fomentado el estatismo y el borreguismo. El tema de yo repito y ataco lo que desconozco. Entonces, si mi líder dice que los libertarios son la ultraderecha recalcitrante, destructora de países, etcétera, etcétera, entonces yo como borreguito voy a repetir que somos ultraderecha y que queremos destruir al Estado y que queremos destruir los gobiernos, porque la gente infortunadamente no estudia. Y si alguien sale diciendo, ya le ponía yo el ejemplo, les ponía el ejemplo de cuando Manuel Zelaya llega al Congreso, supuestamente se zampa la situación y más bien la persona que lo está firmando le está reclamando. Entonces al final todos los borreguitos comenzaron a repetir que hay el constructor de victorias y no sé cuántas cosas, porque eso es lo que les han enseñado. Que nosotros los libertarios lo que queremos enseñar a la gente inclusive es la libertad de pensamiento. Y que nos digan movimiento de maletín o partido de maletín, que nos digan como quieran, porque al fin y al cabo dejamos de ser esclavos de las personas que los tienen esclavizados a ellos. Sí. Y sobre el trámite en el Consejo Nacional Electoral, usted me dice que están en recolección de firmas ahora. Correcto. Afortunadamente ya pasamos la primera etapa, que fue solicitar la apertura del expediente y recoger las primeras firmas para solicitar que nos emitieran formatos de firma. Y estamos ahorita a nivel nacional. Quiero saludar a la Confederación Nacional de Patronatos y Federaciones de Honduras, la CONAFEP. Este fin de semana estuvimos en su 11º Congreso Extraordinario con invitados de honor y les dije yo, el honor es mío, porque ellos acaban de firmar o acaban de aprobar en su congreso, en su asamblea, apoyar al movimiento libertario. Apoyar al movimiento libertario a nivel nacional en el tema de recolección de firmas y en un momento dado estructuras a nivel nacional, estructuras electorales y estructuras partidarias. Y que estamos muy contentos por eso. Son 16.000 organizaciones a nivel nacional
que tiene la CONAPEP, entre otras alianzas que hemos ido haciendo con otras asociaciones también, pero esta es la más reciente y quiero saludarlos por la lucha que han tenido durante 23 años. Este acaba de ser su aniversario número 23 de existencia. Y en ese espacio entonces nos dieron la oportunidad de, porque creen en el proyecto, creen en lo que nosotros estamos proponiendo para la nación, y en esa medida nos están apoyando. Así que esperamos que más o menos para dentro de finales de mayo, la primera quincena de junio, estar devolviendo los formatos ya firmados al CNE y que le den trámite a nuestra inscripción para poder participar en las próximas elecciones. Sí. Y conociendo cómo es la política en nuestro país, ya están más o menos visualizando cómo hacer para traspasar todos esos obstáculos que le van a poner desde el CNE. Confiamos, son varias expresiones políticas las que estamos en este momento queriendo inscribirlo. Mucha gente me dice que soy demasiado optimista, sin embargo prefiero serlo. Y yo prefiero creer que una vez que nosotros presentemos el requisito, que no haya ningún inconveniente y que haya tiempo para hacer cualquier sanación que requiera el Consejo Electoral. Yo confío que las personas que están en este momento son personas que sí apuestan a la democracia. Ya una muestra es que nos hayan permitido, que nos hayan entregado el tema de recolección de firmas, los formatos, cuando hemos sido personas que hemos criticado mucho la actividad del gobierno. Sin embargo, admiramos eso y aplaudimos eso y lo agradecemos por la defensa de la democracia, porque tomo el papel que tienen que desempeñar. Y esperamos entonces que el siguiente trámite, pues, si todo está en regla, pues podamos inscribir. Sí, muy interesante, Ilish, conocer todo esto de las ideas libertarias, y no quisiera que se vaya sin que nos dé un breve análisis de todos esos candidatos, precandidatos que ya están en campaña política, el perfil que usted les ve político desde ahora y que sí puedan traer algún beneficio para el país. Bueno, lo que tenemos en este momento, y yo lo comentaba en redes sociales, para que manejemos el lenguaje correcto, ellos todos son aspirantes, todavía no son candidatos. Son aspirantes a ser, a menos que vayan a CNE a inscribir su candidatura, todavía son aspirantes a candidatos. Hasta que el CNE les da esa calidad de ser candidatos, todos lo son. Pero bueno, ¿qué es lo que tenemos? Por ahí, en el Partido Nacional creo que ha surgido Jorge Zelaya, está apoyado por Pepe Lobo. Tengo mis reservas, o sea, yo conozco a Jorge, he tenido la oportunidad de participar en foros con él, es una persona muy seria, muy honesta, que considero yo. Trabaja mucho con su familia y eso dice mucho de él. Sin embargo, por ahí he visto que Pepe Lobo lo apoya mucho. Pepe Lobo es muy amigo de Zelaya, entonces por ahí hago unas conexiones. En el caso de Tito Oscura lo conocemos, al fin y al cabo Tito Oscura es una marca personal, él como tal es una marca, el Partido Nacional ha sido parte del Partido Nacional y pues bueno, van a tener su cuestión interna, y al final todo es para fortalecer la democracia. Todas las organizaciones de la sociedad son importantes. El Partido Nacional ha tenido un remesón con la gente que ha tenido en este momento. Hasta este momento, entonces ya es tiempo también que renueven sus liderazgos y renueven su forma de pensar. Nosotros inclusive a ambos le hemos hecho llegar, bueno, a la mayoría de los candidatos presidenciales fuera de la izquierda le hemos hecho llegar el decálogo libertario y las ideas de la libertad para que todo lo que puedan aplicar desde su espacio político lo puedan hacer. Porque como les mencionaba antes, no nos consideramos nosotros los propietarios de las ideas de la libertad. Por ahí tenemos a la abogada Rizzi Moncada, una persona que fue de derecha, aprovechó la coyuntura, no era parte del círculo interno de Zelaya cuando estaba en el Poder Ciudadano, sin embargo fue destacando, y por ahí apareció una denuncia sobre desmanes en la ENE, 200 contratos por ahí amañados según decreto de emergencia. Vemos que estamos viendo exactamente lo mismo nuevamente, porque al fin y al cabo hacer lo mismo y esperar resultados diferentes, votar por la misma gente y esperar resultados diferentes es la definición perfecta de la locura. Ella está apoyada por el gobierno, sabemos que hay plata por medio del gobierno en esa campaña, porque de todos modos cuando hay diputados y alcaldes y toda esta gente rodeándola, y la misma familia presidencial recibiéndola en su casa el día de lanzamiento, la presidenta de la República en una cadena nacional apoyándola,
ya sabemos por dónde ir el tema. Por ahí tenemos a un Nelson Ávila que se quiere ir con el partido de los migrantes, tengo entendido, pero al fin y al cabo es un tema de el que es surto, es surto. Tenemos a Jorge Calix, que le aclaro a la audiencia que no tiene nada que ver con mi familia, aunque digamos el mismo apellido, pero por lo menos la familia cercana no tiene nada que ver, que ha sido una persona que en su mismo partido, al lado de usar votos, por ahí una candidata a diputada en ese momento lo denunció. Ha sido una persona que ha sido denunciada por violencia doméstica y por embriaguez pública, sin embargo ninguna de las instancias que tenían que proceder contra él lo hicieron. El supuesto asalto que tuvo en Valle de Ángeles viene de Valle de Ángeles, lo que pasó es que venía con una borrachera, se peleó con alguien y al final entonces publicó esa foto como que lo habían asaltado. Todo ese tipo de cosas deja mucho que desear de una persona que no necesitaría ese tipo de situaciones para poder ser un líder en el país. Yo soy del criterio que han martirizado esa figura. Mel Zelaya es un zorro de la política y han martirizado esa figura para vendérsela en un momento dado a los independientes como una figura independiente. Sin embargo, para mí, el criterio personal y de algunos del movimiento libertario, es el gallo tapado Mel Zelaya. Quien más por ahí es el Tomel, que no tiene ninguna y absoluta oportunidad de llegar. Lo que pasa es que el hombre quizás está conquistando espacios dentro de su mismo partido, o al final es para fingir democracia interna dentro del Libre, porque al final todos son lo mismo. Lo que pasa es que van a poner diferentes rostros, pero ya van a tener su candidato que lo van a unir para poder presentarse a las generales. Tenemos a Salvador Narrala, una persona que infortunadamente hasta ahora no se le ha dado la oportunidad de gobernar. Se ha rodeado de muy buena gente y de muy mala gente. Ha hecho muy buenos convenios y muy malos convenios. Sin embargo, yo creo que si el Congreso Libre le da la oportunidad, puede que la gente apueste por él. Sí tiene sus particularidades, el hecho de que dice una cosa, no dice otra. Sin embargo, en la coyuntura nacional, pues a veces toca decirlo también y toca hacerlo. Habrá que apostar entonces por una figura que le devuelva al país la credibilidad y el desarrollo. ¿Y el Partido Liberal? A finalizar. Tengo muy buenos amigos del Partido Liberal. Casualmente ayer no pude asistir al lanzamiento del movimiento Tercera República. Estaban Jorge Illescas, Carlos Calix y unos amigos del Partido Liberal. También por ahí algunos vi un par de figuras que no le van a aportar mucho, ya se lo comenté a ellos. Por allí, yo le comentaba a la gente de Salvador Narrala que tenga mucho cuidado ir a meter a Salvador Narrala a la Casa Liberal, porque ya tiene su candidato, que es Eduardo Maldonado. Ya las principales figuras del Partido Nacional, del Partido Liberal, tanto a nivel de alcaldes como a nivel de diputados, ya le dieron su endorsement, como se dice en inglés, su apoyo a Eduardo Maldonado. Él está haciéndose el de rodar, pero sabemos que por ahí. Y lo peligroso también ahí en ese caso es que ver a un Mario Segura, que es pro libre, agrupando a Eduardo Maldonado. Eduardo Maldonado en su momento lo dijo que él apoyaba el tema de la cuarta urna y él ha sido muy amigo de Manuel Zelaya. Entonces debemos tener mucho cuidado las figuras que en un momento dado vayamos a apoyar. Si el Partido Liberal, con la historia que tiene, se merece alguna figura que no solamente rescate el liberalismo, sino que le pueda ofrecer algo mejor al país. Y por ahí tenemos muchos amigos también que en el Partido Liberal y que abrazan las ideas libertarias. Quizás no el amplio concepto de libertarismo, sin embargo el liberalismo clásico lo apoyan mucho. Así que al fin y al cabo la sociedad se merece tener instituciones honestas, con gente honesta que lo que quiera hacer es desarrollar el país. No critico a nivel institucional ningún partido, critico personas específicamente de lo que le han hecho daño al país, y lo voy a seguir haciendo. Y por ahí me dicen a mí, bueno, ¿vas a ser candidato presidencial? No, no es la coyuntura en este momento, porque mi interés es que la gente conozca las ideas de la libertad. Y entre más gente yo le pueda hacer llegar el mensaje y el movimiento libertario de Honduras lo pueda hacer llegar, entre más partidos políticos abracen las ideas de la libertad, en esa medida ganamos nosotros. Cuando estemos listos como movimiento y la gente entienda qué es lo que se quiere hacer, ya consideraré yo personalmente si busco en un momento dado una figura presidencial. Pero en este momento, dedicarme a comunicar, dedicarme a construir las ideas de la libertad del Partido Libertario,
Puede ser por ahí que se exista un tema de alguna candidatura al Congreso Nacional, pero en este momento el enfoque es comunicar las ideas de la libertad e inscribir el Partido Libertario. Sí, porque con el proyecto de constituirse formalmente como partido, entonces estarían visualizando llegar al Congreso primero. Así es. En este momento el país necesita una coalición de partidos para hacer una transición a lo que queremos o a lo que deberíamos aspirar. Desde el Congreso Nacional se puede lograr eso, entonces la participación, lo hemos conversado a nivel interno del Movimiento Libertario y con los amigos de otros partidos, que si se genera una coalición o si nosotros debemos impulsar una coalición para llegar al poder, para hacer un gobierno de transición, estamos en toda la disposición de apoyar eso. Sí, me queda una duda. ¿Salvador Narrala ha aplicado estos principios en algún momento, libertarios? Salvador Narrala los conoce, los abrazan, su equipo también, hay muy buena amistad con el equipo de Salvador Narrala a nivel personal mío y del equipo libertario. Entonces sí, el tema quizás no se ha dado la oportunidad como para que se refleje de forma clara qué es lo que el equipo de Salvador ha aplicado con respecto a las ideas de la libertad. Sin embargo, la búsqueda permanente de la democracia y la defensa de la libertad ha sido una bandera que Salvador y su equipo han levantado. Así que por eso tenemos esa sinergia y esa amistad. Yo he criticado en redes sociales también en algún momento a Salvador Narrala o a alguien de su equipo. Cuando Pedro Vaquero estaba en el gobierno, por ejemplo, le decía yo, Pedro, uno se puede equivocar, perfecto, te equivocaste llegando a ese mentidero, pero saliste hermano, te está a tiempo. Y a Salvador también en algunas ocasiones le he criticado directamente, he criticado su perfil, lo he citado en situaciones. Sin embargo, en política tenemos que entender que nadie tiene la verdad absoluta y todos tenemos la capacidad de cambiar. Sí, en mi percepción, Illich, o en redes sociales está en tendencia a criticar a la izquierda. A nivel mundial. A nivel mundial. Y se hace, está como famoso eso. Pues al final, yo no utilizaría la palabra famoso, sino que por fin sucedió. Porque habemos una generación de gente que no estamos tan jóvenes todavía, pero todavía no estamos tan grandes, como para darnos cuenta que lo que nos vendieron no era cierto. Y muchos más jóvenes que nosotros, hay otra generación también que a través de redes sociales se ha ido dando cuenta que lo que prometían no era cierto. Y que la tendencia mundial en la izquierda es llegar, saquear, iba a decir la palabra, pero bueno, jorobar a la gente e irse. Eso es lo que sucede en Latinoamérica y en el mundo con la gente de izquierda. Ahorita Pedro Sánchez en España acaba de enviar una carta que va a considerar por los desmanes de su esposa, que también se ha dado cuenta, si se retira el gobierno o no. Que más bien para España sería muy bueno porque está siendo invadida por africanos y musulmanes y el español está perdiendo mucho por las ideas de izquierda progresista, por el derecho a la migración y por todo lo que predica la izquierda para poder destruir el poder local y poder destruir la identidad nacional. En esa medida entonces no es que se ha puesto de moda, sino que afortunadamente el mundo se ha dado cuenta que eso no sirve. Los zurdos, como te dicen. Los zurdos de... Sí, lo va a decir aquí los compañeros atentos. No, lo he visto porque es tendencia, ¿verdad? Sí. Y cada vez más gente está repitiendo, conociendo, pero bueno. Illich, gracias por su visita. Quisiera que antes de que se vaya, me imagino que hay muchas personas aquí en Honduras que no sabían que existía un partido libertario en proceso de conformación ya legal, donde acudir a ustedes. Muchas personas van a querer conocer más de estas ideas. Gracias a la América del Espacio, a Conectados, gracias Marilyn por el espacio y el equipo también. Las ideas de la libertad es lo que van a llevar a esta generación de la próxima a la prosperidad. Invitamos entonces a la sociedad que se interese por esto. Hay mucha información en YouTube, hay mucha información en Spotify, hay muchos podcasts, hay mucha información en Internet. Y de nuestra parte nos puede encontrar en libertarioshn.org. Esa es nuestra página web, libertarioshn.org. En redes sociales estamos como Partido Libertario de Honduras en Facebook. Estamos como Libertarios HN en Twitter y como Libertarios HN en
Instagram también, para que los conozcan. Gracias por el espacio. Sí, gracias por su visita y miren, esto es lo interesante de Conectados y también de la apertura en Radio América para conocer esas nuevas ideas y darles espacio a todos. Sí, así es. Gracias. Y bueno, si les gusta lo que está sucediendo en El Salvador y el avance que está teniendo Argentina y muchas otras naciones que han abrazado la libertad, pues hay que darle oportunidades y ideas de la libertad en Honduras también. Sí. Muchas gracias a Ilish Calix, presidente del Partido Libertario de Honduras, y ya les dejó direcciones y sitios web donde encontrarlos. Recuerden que estamos disponibles en todas nuestras plataformas de podcast, en Spotify, Deezer, Apple Podcast, YouTube Podcast, también en Google Podcast y en nuestra página web www.radioamerica.hn, todos los jueves con un nuevo episodio en Conectados. Mi nombre es Marilyn Méndez. Hasta pronto. Elimina los 5 tipos de dolor con Iboprodol Ultra. Fórmula única. Encuéntranos como Podcast Radio América HN en Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. Podcast Radio América HN.